Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a este espectáculo que la verdad es que me tiene bastante impresionado. Tengo que decirle a Bomenuque, y lo siento mucho, que tiene que ensayar un poco lo de mi apellido, que no es fácil, pero que se puede conseguir. Goiri Golzarri. Cuando lo divides en dos partes es más fácil. Bueno, en todo caso, la verdad es que cuando estaba preparando esta presentación, estuve pensando en mis tiempos de la universidad, en la Universidad de Deusto, en la Comercial de Deusto, que la verdad es que fueron años extraordinariamente felices para mí. Y recordaba cómo básicamente puedes dividir la formación que recibes en una universidad, la puedes dividir en dos grandes capítulos, ¿no? Por un lado tienes el aspecto académico y por otro lado tienes el aspecto humanista, relacionado con los principios, relacionado con los valores. Y recordaba cómo en aquellos tiempos en los que estaba en la Comercial, para mí, los temas académicos eran absolutamente fundamentales. Estaba totalmente obsesionado por entender bien las finanzas, incluso la programación lineal me encantaba y desde luego el marketing me apasionaba y ver todas esas técnicas. Creía que eso era muy importante y lo era realmente. Me daba mucha seguridad para dar el salto al mundo laboral. Y de hecho, cuando entré en el mundo laboral, todas esas técnicas me sirvieron en una primera etapa de forma muy importante. Bueno, han servido siempre, porque aunque luego han cambiado de forma extraordinaria, siempre es bueno tener esa visión global por aquello de que a los generales se les sigue si se les entiende que saben las técnicas militares. Pero a medida que pasa el tiempo te das cuenta que siendo eso relevante, el segundo aspecto, el aspecto de los principios, el aspecto de los valores, va adquiriendo mayor importancia. Porque a medida que va evolucionando tu carrera profesional, pues es cada vez más importante entender cuál es tu papel en la sostenibilidad de un proyecto, de una empresa, cuál es tu relación con los grupos de interés o los stakeholders, qué relación tienes que tener con la gente, con tus equipos, con la gente que trabaja contigo, o qué comportamientos tienes que tener tú en ese entorno. Y eso, como os digo, va creciendo en importancia a medida que va evolucionando tu vida profesional. Como consecuencia, y por hacer un resumen muy grosero, yo creo que la experiencia me dice que aquellas cosas académicas que yo les daba tanta importancia realmente la tenían, pero con el paso del tiempo han cambiado de forma radical. Incluso la contabilidad, que yo creía que estaba escrita en piedra, ha cambiado de forma extraordinaria. Y, sin embargo, aquellos principios y aquellos valores que me enseñaron en Deusto son los que realmente me han ayudado a manejar mi vida profesional. Me han ayudado a entender mi papel en la empresa, son los que me han ayudado, en definitiva, a entender mis relaciones en el mundo empresarial. Con esto no quiero decir que los haya seguido siempre, porque la consistencia está muy lejos de la capacidad humana. Pero, desde luego, me han ayudado, como os decía, en toda esta vida profesional, en esta larga vida profesional que he llevado. Y esa es la razón por la cual a los principios y a los valores yo le doy tanta importancia. Y esa es la razón por la cual quería compartir con vosotros algunas experiencias desde esa perspectiva. Y para compartir esas experiencias me gustaría comenzar compartiendo con vosotros una preocupación que tengo en los últimos años. Y voy a ejemplificarlo en el mundo de la gran empresa. Estoy viendo crecientemente que cuando uno trabaja en una gran empresa, pensad en un gran banco, por ejemplo, pues llegas a la conclusión de que el banco, la empresa es tan grande, los balances son tan enormes, en un banco hay tantas oficinas, tantas personas, que un individuo puede llegar a la conclusión de que realmente, es irrelevante lo que él haga, que su aportación al proyecto es irrelevante. ¿Qué más da que le sonría o le deje de sonreír al cliente? Si mi aportación, mi influencia sobre el proyecto global no vale nada. Ese tipo de actitudes son muy peligrosas, porque ese tipo de actitudes te llevan a la irresponsabilidad personal. ¿Eso qué significa? Que cuando hay problemas no te consideras concernido. Piensas que alguien, tu jefe o alguien, lo solucionará. Y si eso es así, en definitiva, lo que te hace, de alguna manera, es ser un espectador de tu vida. En lugar de actor, te hace un espectador. Te hace un sujeto, digamos, de derechos y no de obligaciones. Te conduce al fatalismo. El fatalismo es extraordinario, es fenomenal para la autojustificación, pero es letal para la acción. Una sociedad sana, un proyecto personal sano,
parte de la base de que el futuro no está escrito, que el futuro depende de nosotros y depende de nuestros compromisos. Parte de la base que el futuro no depende de fuerzas inescrutables. Y para luchar contra el fatalismo, yo creo que hay dos recetas muy relevantes. La primera es tener muy claro que la realidad es perfectible. La realidad es perfectible y merece la pena luchar por transformarla. El segundo elemento es que dentro de ese contexto tenemos que manejarnos por un espíritu de superación. El espíritu de superación es todo lo contrario a la autocomplacencia. La autocomplacencia es muy cómoda en el corto plazo, pero te esteriliza en el medio y largo plazo. El espíritu de superación, en definitiva, lo que persigue, en el campo que queráis, tenéis que elegir el campo, por supuesto, cada uno tiene su curva de utilidad, pero el espíritu de superación lo que tiene que aspirar es a la excelencia, sabiendo que nunca vas a conseguir la excelencia. El día que pienses que has conseguido la excelencia, te estás deslizando hacia la mediocridad. Y ese espíritu de superación, que como digo es todo lo contrario a la autocomplacencia, debe perseguir una motivación y una movilización. No se puede convertir en algo inhibidor. Y me explico. Cuando uno está buscando la excelencia o en este espíritu de superación, por supuesto las cosas te van a salir a veces mal. No siempre salen las cosas bien. Y ahí lo que tienes que aplicar es el espíritu deportivo. Tienes que ser como un deportista, como un saltador de altura. Salta y si no lo consigue no te entra la depresión, simplemente vuelves a entrenar para intentar hacerlo mejor la siguiente vez. Es más que inhibidor, lo que tiene que ser es movilizador. ¿Movilizador desde qué punto de vista? Movilizador desde el punto de vista de implementación, porque solo la implementación transforma la realidad. Yo no os recomiendo que seáis esas personas que no implementan, que se quedan fuera, que son críticos y que están permanentemente criticando sin transformar en absoluto la realidad. Porque eso, en el corto plazo, está muy bien, pero en el medio plazo os conduce a la melancolía, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Cuando os incorporáis al mundo del trabajo, la actividad laboral se hace en equipos, siempre se hace en equipos. Y hacer la actividad laboral en equipos cada vez va a ser crecientemente importante. Lo está siendo ya y lo va a ser mucho más en el futuro, porque la transversalidad es absolutamente clave. Ningún proyecto normalmente puede hacerse desde una única disciplina. Muchas disciplinas tienen que intervenir y antes se ha comentado ese tema. Eso es todo lo contrario, por supuesto, al concepto de silos y es absolutamente contrario a esas actitudes primadonistas, porque el espíritu de equipo es lo que tiene que predominar en tu entrada en el trabajo. Y eso significa lealtad. Y lealtad significa que tienes los objetivos, que tienes que vivir los objetivos del grupo. No se puede ser la típica persona que quiere conseguir sus objetivos individuales y el que venga por detrás que arde, porque eso es una falta de lealtad que crea problemas en el medio y largo plazo. El equipo tiene que partir de la base del mestizaje, de tener diferentes ideas. Y eso es una cosa muy importante. El hecho de que tengamos diferentes ideas es absolutamente fundamental y lo tenemos que regar todos los días, porque la alternativa es el pensamiento único. Y el pensamiento único es letal, absolutamente letal, para el desarrollo de un proyecto. Por tanto, como os decía, en definitiva, este afán de superación, que tiene su base en la responsabilidad individual y que se desarrolla en un ambiente de trabajo de equipo, tiene que basarse en unos valores y en unos principios. Y eso es predicable de un proyecto personal y de un proyecto empresarial. En un proyecto empresarial, yo siempre he tenido muy claro que para su sostenibilidad es absolutamente fundamental que se base en unos principios y en unos valores claros y claves. Y eso es así, porque estos principios y estos valores tienen que formar parte de la definición de la estrategia. No pueden ser limitaciones, cosas que te limiten en la definición de la estrategia, sino tiene que incorporarse a ella. Es más, a mí expresiones como que hay que ser éticos porque es rentable, realmente me subleva. Porque eso es como consecuencia, esas expresiones, en definitiva, son consecuencia de unos principios consecuencialistas que mercantilizan la ética.
y la ética no puede ser mercantilizada. A mí me parece que en una empresa que no tiene claro este tipo de cuestiones, los valores y los principios, esto te lleva a contradicciones muy importantes. Y eso lo vimos en la crisis del año 2008 y en el año 2009. Pero de la misma forma que os decía que es predicable esto de un proyecto empresarial, esto es predicable absolutamente también desde nuestra vida personal. Y desde esa perspectiva, os comentaba anteriormente que mi educación, la educación de muchos de vosotros que estáis recibiendo en Deusto, los principios y valores que estáis recibiendo en Deusto han sido fundamentales en mi vida para conducirme en este mundo empresarial. Y también han sido fundamentales en la relación con otros. Mirad, en la vida empresarial, cuando vas adquiriendo nuevas responsabilidades, llega un momento en que tienes responsabilidad de equipos, de responsabilidad de gente que trabaja contigo. Yo creo que es lo más importante. Lo más importante de la vida profesional es cuando das ese cambio, porque estás hablando de personas y eso es el elemento absolutamente fundamental. Y también aquí me gustaría compartir con vosotros 3 o 4 ideas que creo que son importantes. Cuando tengáis equipos, la motivación es fundamental. Y la motivación se basa en 2 cuestiones. En primer lugar, en la cercanía. Siempre digo, solo se puede motivar desde la cercanía. En una gran empresa, un speech más o menos importante, más o menos inspirador del presidente cada 6 meses no vale para nada. La cercanía es lo que genera motivación. Y esa cercanía tiene que pretender saber qué es lo que piensa, cuál es la curva de utilidad de las personas que trabajan contigo, qué es lo que les preocupa. Eso es cercanía, no es una cercanía física. En segundo lugar, cuando tienes un equipo, a mí me parece fundamental que tienes que ser consistente. Consistente entre lo que dices y entre lo que haces. A mí me parece absolutamente fundamental que nadie puede pedir a un colaborador, a un miembro de tu equipo, algo que tú no estás dispuesto a hacer. Porque solo el ejemplo, estoy convencido de que solo el ejemplo legitima el liderazgo. En tercer lugar, conduciros siempre por criterios absolutamente meritocráticos. La meritocracia es como la excelencia, nunca se llega a ella, pero ese tiene que ser nuestro principio inspirador. Y sobre todo, tened un gran respeto a las personas. El respeto a las personas es fundamental en la relación personal, por supuesto, pero también en la relación laboral. Y no solo en ser educados, que por supuesto eso es relevante y lo doy por hecho. El liderazgo siempre tiene una connotación o un peligro que es la manipulación. Y esa manipulación solo se evita desde un respeto absoluto a las personas. Nada más por mi parte. Yo creo que vosotros, los que estáis aquí, debéis tener una tremenda confianza en vosotros mismos. Tenéis juventud, tenéis formación y podéis poneros las metas que queráis y seguro que si tenéis el compromiso, las ganas, en los campos, insisto, que os parezcan relevantes, seguro, estoy convencido, que esas metas que os pongáis las vais a conseguir. Y para ello os quiero desear suerte, que también es importante en la vida, por supuesto que sí, un poquito de suerte. Pero sobre todo os deseo que esa suerte os coja trabajando, porque eso sí que es fundamental. Muchísimas gracias a todos.